Bienvenido Espíritu Santo. Creció en la iglesia, conocía a Dios, pero se fue. Probó el mundo y se apartó. Y pensó que ya no había regreso. Pero Dios no terminó con su historia. Hoy ella es pastora. Sirve junto a su esposo y lideran la iglesia llamada Nuevos Comienzos en Jesús. Hoy nos acompaña nuestra amada pastora Sandra Luzuriaga. Una mujer de fe que junto a su esposo le sirven ahora a Dios. Esta es una historia de caída, gracia, restauración y propósito. Ya regresamos en Vamos por Fe. Vamos por fe, jóvenes de fuego creyendo en Él con fuerza, vamos por fe. Bienvenida, mi amada pastora Sandra Luzuriaga. Empecemos desde el principio. Tú creciste en un hogar cristiano. ¿Cómo fue tu niñez de fe? Amén, Dios les bendiga. Gracias por la invitación. Mi nombre es Sandra Luzuriaga, esposa del pastor Rubén Luzuriaga, que ya estuvo aquí con ustedes, de gran bendición. Mi niñez, ¿cómo empezó en el Evangelio? Por medio de mi abuela que se llama Julia Ñáñez, en Colombia, Cali, Colombia. Sé por medio de ella que me llevó al Evangelio desde los 3 años de edad. 3 años. Sí, crecí en el Evangelio. La llevó de brazos a la iglesia y todo. Sí, era una abuelita, como todas las abuelitas, estrictas en la casa de Dios. Tengo muy hermosos recuerdos. Nos daban clases dominicales y así fue creciendo en la casa del Señor. Muchos jóvenes crecen en la iglesia, pero llega un momento de quiebre. Bienvenida, mi amada pastora. Un gusto tenerla aquí, un gusto escuchar su testimonio de fe. ¿Qué pasó en su adolescencia? Cuéntenos un poco de su vida en la adolescencia. Amén. A medida que iba creciendo en el Evangelio, como alrededor de como 11, 12 años, ya empecé como a ver los niños, las niñas, ¿no? De afuera, cómo se arreglaban. Y en ese tiempo, recuerdo mucho que en la iglesia le prohibían mucho a uno lo que era cortarse el cabello, hacerse un cerquillo, ponerse pantalones. Era mucho más estricta la iglesia en ese tiempo. Entonces, como niña, como muchachita, porque ya estaba entrando a la adolescencia, quería, ¿no? Ponerme pantalones, arreglarme el cabello. Y empezó a llamarme más la atención el mundo. Entonces, esos fueron uno de los motivos por el cual mi corazón se fue desviando hacia el mundo. Amén. Básicamente, ¿fue eso su principal alejamiento de Dios o hubo algún motivo, otro más fuerte? Si me pongo a recordar en este momento, esa fue la parte más... lo que más me llevó a dejar el Evangelio, la parte de lo que es la vanidad, de lo que es cuando las niñas empiezan a crecer y quieren verse más bonitas, quieren hacer cosas que prácticamente en la iglesia, o mejor dicho, el Señor nos llama a conservarnos para Él. Ya quería tener noviecito, así. Y esto es un testimonio que doy más que todo para los jóvenes que están creciendo en la iglesia. Llega un momento en que ya uno quiere tener novio, con las amigas, hacer muchas cosas que si uno no sabe cómo vivirlas a la edad que uno tiene que vivir, es muy fácil para un muchacho cristiano ser que lo aparte uno del Evangelio. Claro, ser tentado y, por decirlo, caer en pecado, porque aún no tenemos el dominio ni el conocimiento, más recién estamos en información en esa etapa. Amén, amén, sí, así es. Pero recuerdo mucho también que antes de apartarme del Evangelio, ya siendo niña, el Señor me daba sueños. Sí. Y yo tuve un sueño que nunca se me olvida, porque sé que fue de parte del Señor, que yo veía cómo el enemigo me venía a atacar, pero veía también la providencia de Dios, porque donde yo estaba, yo recuerdo que yo miraba al cielo porque yo sentía que Él venía a atacarme, pero yo miraba al cielo y del cielo yo veía que caían muchas luces de colores muy diferentes colores, y caía hacia donde yo estaba. Y cuando el enemigo venía hacia mí,
no podía pasar de la línea donde caían todas esas luces, porque yo yo sentía en el sueño que era Dios protegiéndome y ahí me levantaba. Entonces yo siento que ya desde pequeña el Señor me manifestaba de que había un propósito en mi vida para la vida con Él. Ya te iba revelando en los sueños Sí. el Que camino, que ¿no? le estaba apartando Sí. para Él, para Sí. servirle de una forma tan maravillosa Amén. como es el pastorado. Amén, amén. Sí. ¿Sentías paz o sentías vacío en aquella época ya cuando te alejaste? Y además estudiabas en colegio Religioso, de monjas. religioso o en normal. No, ¿Mixto o sí, solo yo femenino? estudié en colegios mixtos. Lo mío fue más como decisión personal, más fue como querer conocer el mundo. Eso fue una decisión personal, la peor decisión que tomé en mi vida. ¿Por qué lo digo? Porque a los 12 años, cuando me recuerdo que fui a un culto con mi abuela, a un servicio en la noche, y me van a disculpar, pero cuando hablo de eso siempre se me salen las lágrimas, porque esa noche fue por primera vez, y siento que es la única vez que sentí al Espíritu Santo de la manera que lo sentí. Tenía 12 años, sí. Tenía 12 Por eso no años. se me olvida que a los 12 años me aparté, porque estábamos en un grupo, en un culto, y sentía yo que del cielo, o mejor dicho, de arriba, bajaba algo que me consumía. Era como un calor que entraba Descendió por mi una cuerpo. presencia ya. Increíble. Yo, Maravilloso. sí, yo siendo niña, yo decía, dentro de mí, que yo sentía gozo, yo lloraba y yo quería como abrir mis brazos y adorar a Dios. Eran muchas cosas que quería hacer para Dios en ese momento. No entendía, yo decía, con todo lo que yo tenía, lo que estaba sintiendo, la presencia del Espíritu Santo, a la misma vez yo me preguntaba, ¿cómo es que no me quemo? Porque yo sentía mucho calor, sentía como una llama dentro Un de fuego. mí. Y yo decía, ¿cómo no me estoy quemando? No me estoy consumiendo con este calor. Pero yo sentía que entraba y llegaba solamente como hasta la mitad. Pero en ese momento empezó mi mente a trabajar y yo decía, no voy a hacer esto porque pena con la hermana que está al lado, qué pena con el hermano que está al lado. Y me van a ver haciendo esto y qué van a pensar. O sea, sentías vergüenza. Sí, entonces ahí yo sentí como si yo sentí cuando el Espíritu Santo fue como bajando, el calor empezó a minimizarse y fue el último día que fui a la iglesia. Y un consejo para los jóvenes que puedo darles, que cuando el Espíritu Santo los llene de esa presencia, de su presencia, de esa manera, deje lo que haga con él, lo que él ha venido a hacer, porque van a recibir gran bendición. Yo simplemente lo frené por mis pensamientos y vinieron consecuencias. Claro, pienso que es normal en la adolescencia porque como dije, nos falta más guianza para los jóvenes y ese dominio propio, y pienso que eso empieza igual desde el hogar. Amén, así es. Pastora, ahora que usted lo trae el momento aquí al podcast, ¿no? Pienso que debería haber una enseñanza, ¿no? Para que los jóvenes, como usted lo repitió, estén preparados Amén. y dejar que el Espíritu Santo Los llene. los llene completo, Amén, ¿no? amén. Entonces, eso es importante. Eso Amén. es importante, la historia que estamos ahora viendo, para que los jóvenes permitan al Espíritu Santo que los gobierne. Vamos por fe, Ya regresamos. vamos por fe, jóvenes de fuego creyendo en él con fe, con fuerza, vamos por fe. El mundo y sus promesas vacías. ¿Qué te ofrecía el mundo que parecía atractivo, pero no te llenaba al final? Amén. Pienso que como todo muchacho, también como adulto, ¿no? Pero viéndolo desde mi punto de vista, cuando estaba niña o muchacha, yo soy de Colombia, nací en la ciudad de Cali, Valle, y mundialmente se conoce a Colombia, especialmente a Cali, como la ciudad de la salsa, ¿no? Sí, sí. Entonces, He escuchado una salsa que por ahí, Sí. cuando yo también era en el mundo, escuchaba una Sí. salsa muy conocida.
Se le llama a esta ciudad la sucursal del cielo y es muy conocida como Sí. la capital de la salsa. Ujú, La entonces, sucursal del cielo. la sucursal del cielo, así le dicen. Primera vez que escucho. Entonces, de por sí el caleño es muy salsero, Oh. muy salsero. Para el tiempo mío, imagínense, ya tengo 49 años para la gloria del Señor. Claro, en ese tiempo la música era muy diferente, ¿no? Y a mí me gustaba mucho escuchar la salsa del tiempo de mi mamá, porque era todavía más, digámoslo así, más sana, ¿no? Como más de poema. Era una salsa que no se bailaba tan junto, porque en el tiempo mío era como se bailaba muy pegado el cuerpo. Oh. Me recuerdo incluso que le llamaban, un baile le llamaban cobao, que significa que bailaban muy cerca entre pareja. Y en el tiempo de mi mamá la música era bailar suelto. Era claro, suelto. claro. Nada más le daba la vuelta y ya. Eso, sí, entonces, y de por sí a mí me encantaba bailar, ¿cierto? Una de las cosas que yo le doy gracias al Señor y por la cual yo supe que yo había regresado a casa fue porque el Señor me quitó esa pasión por la música, por la salsa. Entonces, era todo eso lo que yo veía, lo que yo tristemente me dejé llenar, me dejé ilusionar. Y lo que yo quería era salir, bailar, salir con mis amistades, conocer muchachos, hacer cosas que uno sabe que la palabra de Dios No está en lo Sí. correcto, ¿verdad? Qué gusto tenerla Gracias, por mi acá, mi querida pastora. Sabemos que el mundo promete mucho, ¿verdad? Pero siempre cobra caro. ¿Hubo alguna circunstancia quizás en específico que le pasó a usted cuando se apartó del Señor en esa temporada? que me hizo reflexionar que había tomado, bueno, siempre supe que había tomado la peor decisión, porque quiera o no, el Espíritu Santo siempre te habla, Él siempre te manifiesta, Él siempre te está hablando, pero en el tiempo de rebeldía, cuando uno no quiere escuchar de Dios, es muy difícil, y Dios es un caballero, Él es un caballero, Él te habla, pero si tú no le hablas, Él se hace a un lado y te deja vivir lo que tú quieres, lo que tú estás escogiendo. Entonces, ¿en qué momento? Pienso que fue cuando tuve entre 15 y 16 años, que había tomado una mala decisión, y por esa mala decisión hubo consecuencias. Y llegó un momento que yo le dije, Señor, oré, porque lloré como una bebé cuando necesita de su teterito o de papá y mamá. Le lloré tanto al Señor, le pedí que por favor me sacara de donde yo estaba, y en la misericordia de Dios recuerdo tanto que vi al Señor al lado mío, en la parte derecha, en esa parte de aquí, en la parte derecha mía. No lo veía como te puedo estar viendo a ti, pero lo veía. ¿Cómo? Como de reojo, así como una silueta. Yo solo recuerdo que yo estaba así llorando, con los ojos cerrados llorando, y yo lo veía parado al lado mío, a la mano derecha, pero lo veía llorando. Usted lo estaba viendo en el Espíritu, En porque el el Señor se Espíritu. manifiesta así. Amén. Uno puede ver a través del Espíritu, puede sentir su presencia y tener la visión también. Amén. Pastora, ¿qué pasó con su abuelita, que era tan estricta, con todo, con la vestimenta a la cual ella la llevaba a aquella iglesia? ¿Qué pasó en ese trance? ¿Cómo quedó ella? No le decía, vamos, hija, Me acompaña. imagino que las oraciones nunca faltaron. No. Pero ¿cómo era la actitud de ella? Mi mami, lo que pasa es que mi mami nunca desmayó conmigo, nunca, con toda la familia. Recuerdo, nosotros como familia siempre tenemos a mi mami como ese pilar de la casa, porque en mi niñez, y todavía ella lo hace, tiene 97 años, para la gloria y honra del Señor, se levanta a las 4 o 5 de la mañana y ella ya está orando, pero recuerdo mucho que mi mami siempre se demoraba el tiempo que tenía que demorarse, pero menciona a toda su familia por nombre y apellido. Entonces, en el momento que yo estuve en ese tiempo de desobediencia, nunca dejó de luchar por mí, pero ya no podía tampoco hacer mucho por mí, porque ya estaba, ella ya venía de viaje aquí a Estados Unidos, estábamos en Colombia. Entonces mi mami la traía, mi tía, una de sus hijas, mi tía Enid, la trajo para acá, para los Estados Unidos. Yo me quedaba en Colombia, y entonces es como cuando tú no tienes a la mamá al lado,
que los niños quieren hacer lo que quieren cuando los papás no están alrededor. Así es. Pero ella luchaba donde quiera que estuviera, pero ella no podía hacer mucho, solamente confiar en el Señor. Amén. Pero siempre estaba ahí, hablándome, corrigiendo. Ya no estaba ahí físicamente. Ujú. Y además en aquellas épocas no había la tecnología que hay ahora. No que, había. que tú puedes poner un dedo y ya lo estás viendo en ese Exacto, rato. sí. ¿Dónde vas? ¿Qué estás haciendo? No había FaceTime. No había. Aquella época son de llamadas de teléfono, Sí. ¿no? Entonces eso pienso que fue el terreno por el cual usted Amén. se... Sí, que el enemigo no lo pudo aprovechó. hacer. Eso, aprovechó el Y yo en mi enemigo. rebeldía ayudé. Ujú, sí, Claro. claro que sí. Ujú. Ok. Ahora vamos, cuando usted ya se encontraba, ¿verdad? Dijo que un momento específico cuando usted sintió, ¿verdad? De esa necesidad de Dios, que oró tanto y sintió su presencia. ¿Hubo alguna una petición, una oración que con el tiempo fue contestada? Si me pongo a pensar ahorita, yo solo recuerdo que esa noche cuando le oré, le rogué que me sacara de ahí. Recuerdo mucho que como uno se conoce a uno mismo, terminando la oración yo le decía al Señor, no le hagas caso a mi mente ni a mi cuerpo, sácame de aquí. No me escuches después de esta oración o que pasen las horas, los días, no escuches a lo que yo te voy a decir, solamente esta oración que está aquí. Y completando el mes o un poquito más del mes, el Señor contestó a ese ruego y ahí fue cuando mi tía aquí en los Estados Unidos, que vive aquí en los Estados Unidos, mi mamá estaba aquí. Incluso yo sé que mi familia va a ver ese testimonio porque muchos de ellos no conocen lo que uno vive con el Señor, ¿no? En la privacidad. Ellos me llamaron y yo sabía que me estaban llamando para ponerme un, como decimos en Colombia, un tate quieto. Quédate. Entonces, resulta que cuando yo fui a hablar con mi tía, porque eso era en la casa de mi mamá, mi tía me dijo, sobrina, la estamos llamando para decirle si se viene para acá y si usted me dice que no, más nunca le vuelvo a preguntar. Eso fue para decirme sí o sí. O sea, le pusieron, como se dice, entre la espada y la pared. Y yo no quería venirme. Ajá. Porque pues yo estaba enamorada Estaba en ese tiempo, enamorada, claro. enamorada Entonces, del mundo, claro. y sí, que no, tenía novio. Ah, ¿tenía un novio? Sí. Yo pensé que era del mundo, tenía un novio. Sí, Ahora el entonces, pastor se va a poner celoso, te lo santo. está diciendo. Estos son testimonios que uno cuenta. Pero vamos a lo hermoso que es el Señor, ¿no? Ella le dijo, sácame de aquí. Me imagino que ese sácame de aquí fue tanto emocionalmente, donde estaba su mente involucrada emocionalmente y también físicamente. Sí. Y como el Señor a los días le contesta aquello, ¿verdad? Sí, sí. Para esto hubo obstáculos. Sí. Porque cuando yo fui a ese llamado que me había hecho mi familia desde aquí, que yo estaba en Colombia, en Cali, el novio mío estaba al frente. Y entonces, por eso fue que yo le dije al Señor, no escuches lo que yo te diga después de esta oración. Solo esta oración, sácame de aquí, porque yo conocía, uno se conoce, uno sabe. Entonces, claro, él estaba al frente mío y yo decía, si él me dice a mí que me quede, me quedo. Después de que yo le había dicho al Señor que me sacara. Pero como Dios tiene propósitos para la vida de nosotros y solo creemos por fe, me recuerdo mucho que él me miró y me dijo, tú no tienes nada para estar aquí, no tienes nada que te detenga. Y eso para mí fue como, me despertó. Entonces yo le dije a mi tía, me voy. Entonces cuando yo dije me voy, yo ya había tomado la decisión. Era Dije, ya ahorita ya nada Era el me tiene Espíritu que... Santo que actúa ahí. Amén. Le puso Gloria a Dios. palabras al chico Sí. para decirle, Así es. tú no tienes No nada. tiene nada. Porque él ya había visto su corazón. Dios había visto Sí. su corazón, su oración. Amén. Incluso recuerdo que fue tanto, claro que uno ahorita lo ve, en el momento uno no percibe Exacto. cómo el Señor Actúa. permite que pasen muchas cosas porque siempre hay un propósito de Dios para la vida de nosotros. Y recuerdo mucho que este muchacho me dijo a mí, te perdí, porque él mismo se dio cuenta que ya había habido un cambio en mi vida ahí. El Señor actuó y Amén. él se dio cuenta. El Señor actuó gobernando su mente. Amén, amén. Y estoy percibiendo que el Señor actuó gobernando su mente. Gloria a Cuando le dice te perdí, Ujú. significa que el Señor ya
ya lo dejó. Entonces él Sí, reaccionó y dijo, claro. te perdí. Sí, sí. Entonces, sí, es así. para la obra que ahora la tiene, pues el Señor la había reservado. Amén. Él sabe el propósito y en las líneas de tiempo en las cuales nosotros debemos de estar. Amén, gloria al Señor, amén, así fue. Amén. Y una vez que ya usted viene acá, porque usted, eso es muy cierto, el Señor trabajó en su vida, porque así usted se haya ido, usted viajó demasiado lejos. Pudo haber regresado, Sí. pero no, ya el Señor ya la tenía con un propósito predestinado Amén. para esta nación, Amén. ¿verdad? Ahora, ya estando acá, una nueva vida, una nueva Sandra, ¿cómo fue ese proceso de adaptación? Bueno, yo recuerdo que cuando salía de mi país venía con mucho gozo, Sí. después de que no quería dejar mi país, Sí. pero venía muy contenta, sentí algo nuevo para mi vida. Entonces, cuando llegué a ese país, fue duro porque llegué 17 años, tenía 17 años, Oh, jovencita, ajá, llegué un adolescente. 23 de diciembre. Oh, Un para 23. Navidad. En Para pleno invierno. Navidad, en pleno invierno, y me recibió una nevada bien Wow. fuerte. Fuerte. Sí, cuando llegué aquí, yo veía las calles tan grandes, la carretera, y yo decía, Señor, ¿qué hago aquí? ¿Cómo voy a...? Veía las calles y yo decía, ¿cómo voy a caminar por aquí? Me voy a perder. Eran muchas preguntas que uno se hacía. Y en el transcurrir del tiempo, fui muy bendecida, también tengo que decirlo, porque no vine aquí sola. Ya yo tenía familia aquí. Tenía mis tías, tenía a mi prima, y eso es una ayuda muy grande para nosotros. Yo no estaba sola, siempre he sido muy bendecida por parte de mi familia. Entonces, fue un inicio Llegó aquí. a familia, Llegué a familia, sí. Duro al principio porque es algo nuevo, Claro, pero el bendecida adaptamiento. porque tenía a mi familia aquí. Así es. Romina, Ya estando por acá, ¿verdad? Conoce al hombre de su vida, al Amén. hombre de sus sueños, Santo. a la oración contestada. ¿Cómo fue ese momento cuando lo conoció? ¿Ya él servía al Señor Ujú. o aún no? Bueno, en el trayecto para conocer a mi esposo, estaba trabajando en una tienda donde se vende ropa para mujer en Queens, en Nueva York, y yo tenía dos jefes, y uno de los jefes era el jefe de mi esposo. Entonces recuerdo mucho que yo estaba sentada en un asiento que es alto, uno sube por una escalera, es alto, para uno vigilar a las personas, que esté todo en orden, que todo esté yendo bien. Y cuando él entró por la puerta, cosa que me adelanté porque yo primeramente lo había pedido en oración, como yo les he dicho. Eso también, quiero que nos retrocedamos un poquito porque como que nos adelantamos Sí, en ese sí, episodio, sí. ¿no? Porque usted ya llegó aquí a Estados Unidos, Ujú. vio que las calles eran muy grandes y todo lo que le causó la primera impresión, ¿no? Ujú. Cuando uno llega a esta nación. Ujú. Pero de ahí el proceso en el cual regresó a la iglesia o todavía no. No, sí. Para esto, cuando yo empecé ya a vivir aquí, empecé a darme cuenta que habían responsabilidades. Empecé a trabajar, a pagar biles, entonces desperté, porque allá yo vivía como en un mundo de fantasías, entonces de cosas que no eran en sí, era la realidad, pero no era lo correcto. Entonces, llegando aquí, empecé a trabajar, pero también empecé a conocer personas, muchachos. Y yo me daba cuenta que cuando me cortejaban, yo me daba cuenta que lo primero que ellos querían era ni siquiera conocerte, sino entablar algo más, ¿no? Entonces, Lo que busca el mundo, ¿no? lo que busca el mundo, o sea, busca el tener, Claro. digámoslo así, no sé si se puede decir, Puede decirlo porque así también los jóvenes, los las jóvenes muchachas. aprenden, Ujú. las muchachas despierten, ¿no? Ujú. Y sepan lo que el mundo les depara, ¿no? ofrece. Claro, Ujú. para que usted diga, no, mira, no es así. Amén. Sí, veía que los muchachos cuando te invitaban salían, pero querían algo más, Ujú. ¿no? Más que una salida, más que el pasar, conocerte. Entonces yo empecé a preocuparme, ¿no? Como muchacha,
porque como quiera había nacido en el Evangelio. Entonces mi mami siempre nos enseñaba lo que era el respetarnos, ¿no? No les voy a decir que era santa, que no hacía nada, pero tampoco quería vivir una vida, tú sabes, de libertinaje, ¿no? Claro. Digámoslo así. Así es, sí. Entonces, lo que hice fue, me recuerdo tanto que hice una oración como la que hice ese día que les conté que yo lo había visto a Jesucristo al lado mío. Recuerdo mucho que estaba en la cocina, me tiré en el piso y empecé a orar, pero también igual, era un lloro genuino, era un gemido, como dice en la palabra del Señor, que lo busquemos con gemido en decir, ¿no? que gemamos delante de la presencia del Señor. Entonces yo le decía, yo pedí a mi esposo, yo le dije, Señor, yo no juzgo a nadie, no estoy en contra de nada, no estoy hablando, tengo que ser clara, yo hablaba así con el Señor, y le decía, pero por favor dame a mi esposo. Yo le decía, Señor, tú sabes que yo no soy una mujer que pueda decir un santa, que no ha hecho situaciones, no, porque uno tiene que ser honesto con el Señor, pero yo decía, pero Padre, yo quiero mi esposo, un esposo que primeramente sea proveedor de su hogar, un hombre que me respete, que crea en el matrimonio, que me ame, que ame a su mamá, a su papá. Usted ya le estaba dando el perfil al Señor. A ver, Señor, yo lo quiero así. Lo daba en la parte como creo que en su sensibilidad, ¿no? En su parte espiritual, digámoslo así, su personalidad. Físicamente no lo pedí. No lo pidió físicamente. Porque yo le decía, Señor, tú sabes cómo me gustan. Yo le decía, Señor, usted sabe cómo me gusta. En esa parte yo no lo vi importante. Se lo dejó a criterio al Señor. Bueno, sí. Lo que yo te pido es esto, sí, Señor. Y lo interior. De ahí lo de fuera, pues, sí. Que me guste. Yo le decía, Señor, sí, porque el Señor nos conoce, ¿no? Exacto. Claro. Y no te va a dar a alguien que no te vaya a gustar. Entonces Exacto. yo lo pedí más en sus cualidades. Y como siempre, también así, tipo 2 meses lo conocí a mi esposo, que ahí es donde yo estaba diciendo, estaba arriba cuidando, y él ahí nos regresamos a Queens, a la tienda en la cual usted estaba ahí sentada, trabajando, y uno de sus jefes era jefe de su esposo. De los dos, sí. De los dos, en común era. En común, sí, porque esta era una tienda donde vendían ropa casual y ropa de party, todo es de mujer, pero era casual y también de fiesta. Entonces, uno de los jefes, que era mi jefe de él, pues lo invitó, porque él trabajaba aquí en New Jersey, y le dijo que fuera, pues no sé, me imagino que hacer algo, ¿no? ¿Usted vivía en Nueva York? Yo vivía en Nueva York, y mi él esposo vivía acá, al otro lado así del río. Acá al otro lado. Y yo recuerdo que él entró por la puerta, y él, me imagino que sintió que alguien lo estaba mirando, volteó a mirar arriba, y yo lo miré, y yo dije, qué ojos tan hermosos que tiene ese muchacho. Oh, entonces ahí es donde uno ya se imagina, ¿no? Sí, porque usted le dio los ojos y es porque vio hacia arriba. El pastor siempre le da pena, porque ustedes saben, yo siempre lo bromeo mucho a él. Entonces yo cuando lo vi, yo dije, qué ojos tan hermosos que tiene ese muchacho. Y ya, hasta ahí quedó. Él entró y así se no fue. No tuvieron contacto verbal, nada. Dijo, mínimo es gringo. Pues sabes que en ese momento no me acuerdo haber pensado en eso, pero sí me gustó mucho los ojos de él, todavía. ¿Lo escuchó hablar? No. No, solo lo vio nada más. Solo lo vi, entró. ¿Usted no sabía de qué país era? No, tampoco. No. En ese momento no sabía, entró a la oficina, hicieron lo que tenían que hacer, de ahí se fue, y después lo vi de un año. Un año después lo volví a ver. Oh, pasó un año. Sí, no fue como ahí en el momento. El Señor entonces dijo, no, tienes que irte esperándote que aquí te lo tengo. Yo creo que el Señor dijo, mira que ahí está tu esposo. Ahí claro, lo tienes. Se lo mostró nada más. Entonces yo digo, cuando yo dije, wow, qué ojos tan hermosos, yo digo, el Señor dijo, entonces sí. Le gustó. Ahora se lo muestro para ver qué tal. Entonces le gustó a ese. Amén. El Señor conoce y él sabe todo, sí. Exacto, así es. Después de ese año que transcurrió, ¿cuándo ya se conocieron mejor? ¿En qué momento pudieron hablar? ¿Cuándo usted se dio cuenta de que él era verdaderamente ese joven que usted estaba pidiendo al Señor? Después del año abrieron otra sucursal, otra tienda. Entonces, como él era el manager de la tienda aquí en New Jersey, entonces él fue a ayudar, ¿no?
Y cuando él fue, nos volvimos a ver, pero ya había algo que nos llamaba mucho la atención. Entonces mis amigas siempre me decían, Sandra, ese muchacho te gusta, tú le gustas al muchacho. Yo le decía, ¿por qué? Me dice, porque él siempre cuando ha venido aquí, él viene, saluda, entra lo que tiene que hacer y se va. ¿Se recuerdan que yo les dije que él ese día entró y se fue? Ajá. Bueno, entonces dice, pero contigo es diferente, él te busca, tú necesitas algo, está allí, está que te está buscando por donde estás y se nota que tú le gustas. Yo, ok. Pero todavía no tenían un diálogo. No. Todavía no había diálogo. No, entonces, la manager de la tienda, ella vio ese gusto y ella hizo creo por juntarnos, porque necesitaba, ella con mi esposo iban a ir a la tienda para chequear que todo estuviera bien y necesitaban llevar a alguien y escogieron a la señorita aquí. Entonces cuando íbamos en el carro, yo estaba atrás y recuerdo mucho que el pastor hablaba con la manager el jefe estaba manejando y al lado estaba No eran el pastor. amigos. No eran amigos, no. Solamente no. usted nada más. Como, sí, saludo y todo eso. Trabajadores y todo nada más. Pero se notaba que había un gusto. Ya. Ajá. Entonces, el pastor hablaba con la otra amiga, la manager, pero yo me daba cuenta que él no la miraba a ella, él me miraba hacia mí. Y entonces había como esa chispita por alrededor. O sea que él hacía esto. La miraba a usted así y él hablaba con el otro, pero la miraba Sí, así. así mismo. Entonces ya le estaba indicando que él también le gustaba. Sí, entonces ahí se empezó a trabajar en la tienda. Un día lo invité a una fiesta porque él en ese tiempo era católico, apostólico, romano. Y romano, ya. Y yo también iba a la iglesia católica, apostólica, romana, que conocí gente maravillosa, ¿no? Ujú. Y lo invité para una fiesta de la iglesia católica. Y ahí empezó nuestra amistad. Ya después él empezó ya a llamarme, nos hablábamos. Algo que me gustó mucho de mi esposo en ese tiempo era que él vivía con su papá. Y en ese tiempo su papá, si no me equivoco, tenía como unos 80 y algo. Creo, si no me equivoco. Vivía con Espero no familia, equivocarme. vivía con sus padres. Sí, vivía con su papá. Entonces yo recuerdo que él me llamaba y su papá, cuando estábamos hablando, eran tipo como 9 y algo. Entonces, que para uno es temprano, pero para el Señor no. Entonces le decía, Rubén, le llamaba la atención. Y yo nunca vi de mi esposo que le contestara mal, jamás. Él siempre decía, papi, ya voy, espéreme un momentico. Y eso a mí me gustó mucho. Claro, ese es honrar, Claro. respetar, como Y- dice sí. el mandamiento, honrar Amén. padre y madre. Sí, yo veía que él le hablaba al papá como con esa paciencia, con ese amor. Y yo decía, wow, para un hombre de 20 y pico de años y tener esa paciencia con su papá y hablarle de esa manera. Entonces, eso para mí fue de parte de él un buen testimonio para mí. O sea, me habló muy bien de él en ese momento. Ujú. Ujú. Qué bueno. Sí, porque uno de los consejos de las abuelitas, de las mamás, que dicen, si trata bien a sus padres, eso quiere decir que te va a tratar bien a ti. Amén, amén. Y ahí se ve reflejado el amor de Dios, ¿no? Amén. En las personas. Ujú. Seguimos con la historia de fe y de amor. Ya regresamos. Vamos por fe, jóvenes de fuego creyendo en el Continuamos aquí en Vamos por Fe con nuestra invitada especial, la pastora Sandra. Coméntenos, ya se conocieron, los dos eran romanos. ¿Qué pasó después? ¿Cómo llegaron a ese paso del matrimonio tan importante? Dos jóvenes en esta nación que por lo general ustedes saben, ¿no? Ujú. Aunque ya conocemos, ya nos contó cuál era su ideal, ¿no? Ujú. de matrimonio. ¿Cómo llegaron a ese paso? Bueno, en ese tiempo yo no tenía papeles, ¿no? Como muchos que llegamos aquí, ¿no? A un país donde hemos sido tan bendecidos. Entonces, él sí tenía papeles, él era residente y se preocupó mucho por mi vida, por mi estado de no tener, sí, el estatus, El estatus. de que no tenía los papeles. Entonces, de un momento a otro, yo creo que ya llevábamos como 2 meses de noviazgo, pues que somos como un poquito mal ejemplo para los jóvenes, porque ya llevamos como 2 meses, a los 2 meses me pidió matrimonio. Recuerdo que íbamos en el carro
por la Roosevelt, y de un momento a otro me sorprendió diciendo que se quería casar conmigo. Yo lloré, porque imagínate, era algo que yo estaba esperando, era una petición que le había hecho el Señor, le pedí por mi esposo, por un hombre que creyera en el matrimonio, y así me lo dio. Entonces, justamente él me dijo que quería casarse conmigo porque él no creía en el matrimonio a distancia, el noviazgo a distancia, entonces, mejor dicho, el noviazgo a distancia. Entonces, ¿Él tenía una novia a distancia o no? No entiendo. No, él en el momento que me pidió matrimonio me dijo que quería casarse conmigo porque él no creía en el noviazgo a distancia. O sea, no hay mucho tiempo. Y si de pronto me cogía emigración, entonces él no quería vivir un noviazgo, yo en Colombia y él era acá. Ya. Ahí entiendo. Sí. Pensé que él tenía una novia o entonces ya había pasado esa situación y que Sí, la pasó. A lo largo tiempo la llamaba y cuando no está. Sí. Entonces pensé que era así. O sea, Sí, a distancia se llamaba que por si acaso Sí. usted llegara a ser deportada, entonces vivir esa situación de ese noviazgo, tú allá en Colombia y yo acá, entonces él quería obviarse eso. Sí, quería evitar todo eso, porque ya había tenido la experiencia. Entonces, bueno, yo acepté porque yo ya estaba más que enamorada de Ya le del gustaba, pastor, de mi estaba esposo. enamorada. Sí, entonces yo acepté. De ahí nos casamos un 20 de febrero por lo civil aquí en New Jersey. Recuerdo que él me fue a recoger en la mañanita. Yo ya tenía todas mis cosas empacaditas y entonces vinimos, nos casamos, y cuando me estaba casando recuerdo tanto que yo lo miraba y yo decía, me estoy casando, ¿qué estoy haciendo? Porque ¿Qué edad tenía? tenía 21 años, sí, ¿Y él? recién cumplido, 20. porque yo cumplí años el 18 de febrero y el 20 nos casamos. ¿Y él qué edad tenía? Tendría como unos 25, 26 años, si no me equivoco, sí. Le llevo unos añitos. Sí, entonces yo, claro, en ese momento como que me asusté y dije, wow, me estoy casando. Y me enfermé incluso, pero fue la mejor decisión. ¿Los que nervios? tuve. Los nervios, porque también ya me venía a venir a vivir a New Jersey. Desde ese momento yo ya vine a vivir acá con mi esposo a New Jersey, y de aquí empezamos ya una vida juntos. Ya compartieron juntos desde aquella Así época es. en la cual se dijeron sí mediante la autoridad. Amén. Fue difícil al principio esa experiencia porque imagínese, jovencita, una niña de su casa y de la Pero- noche a la mañana pero ya él- con esposo. Sí. Pero él, ¿de dónde? ¿De dónde es él? Mi esposo es de Ecuador, de Guayaquil. Como nosotros. Es más, se me había pasado a decir que cuando yo lo conocí, que después ustedes me preguntaron que de dónde yo pensaba que él era. Después del año, cuando nos vamos a reunir, yo lo escuché hablando en inglés, yo pensé que era americano. Pero después cuando lo vi hablando ya, yo dije, no, él no es, él es hispano. Él le habló inglés así como todo muchacho, Sí. sorprendedor, así, ¿no? Para enamorarla más. Sí. Decir, este es gringo, como lo acaba de decir. Usted Sí. pensó que era americano. Yo lo vi hablando con alguien y dije, wow, es americano, pero después ya supe que no, que era, pero eso fue antes de que, pues tú sabes, como que ni siquiera nos conocíamos. Fue que yo lo escuché y pensé que era americano, y después fue que ya empezamos a entablar la conversación hasta cuando ya nos casamos. No fue al principio fácil, porque estamos hablando de que a pesar que hablamos el mismo idioma, son dos culturas diferentes. Yo soy de Colombia, él es de Ecuador, pero somos dos personas que hemos creído en el matrimonio, y que nuestro pensamiento es de que el matrimonio no es un juego, y que hay que luchar por ese matrimonio, porque dijimos en el altar, en las buenas y en las malas, y es un compromiso primeramente delante de Dios y después delante como pareja. Nada en esta vida es fácil, el matrimonio hay que trabajarlo. Tenemos diferentes caracteres, pero cuando se habla, cuando empezamos a conocernos, podemos entender de que sí podemos vivir una vida juntos, entendiendo que va en el amor, basado en el amor, en el respeto, en la confianza. Claro. Y así fuimos hasta ahora, que llevamos ya
llevamos 28 28 años. Y nos está contando su historia y para mí como que fue ayer, ¿verdad? Sí. Decía un amigo, decía que no creía mucho en el matrimonio, decía el martirmonio, decía, yo decía, no, De martirio. Sí. no, le digo, no, yo también tengo muchos años de casado, ¿no? Entonces Sí. es el respeto, como usted le dice, el compromiso que uno ante Dios da la palabra, pues y uno hasta el final, ¿no? Amén. Hasta Así el es. final, hasta Así el es. final. Amén. Y más que todo se ve ese amor, ¿no? Ya tienen 28 años, pero yo los veo y de verdad que se los ve una linda pareja, ¿verdad? Amén. Todavía hay esas miradas ahí. Sí, sobre todo la pastora. Sí, no, pero para Amén. que toda la gloria es para el Señor, ¿no? Amén. Porque Él es el que sigue trabajando en sus vidas. Ujú. ¿En algún momento cambia? Porque ustedes se conocieron católicos, eran católicos, iban juntos, ¿verdad? Asistían. ¿Hubo un momento que cambió? ¿Cuándo fue ese punto exacto? Bueno, yo recuerdo que yo hablaba con mi esposo de Dios y yo a veces le hacía preguntas, le decía, ¿tú sabes en la Biblia quién es Sansón? Y él me decía, ¿Sansón? ¿Quién es Sansón? Y yo decía, él existió, está en la Biblia. Entonces yo empezaba a contarle, ¿no? Oh, wow, entonces él no tenía mucho conocimiento, íbamos a la iglesia, pero los domingos éramos domingueros, solamente la misa. De una hora nada más. Sí, lo que yo sí notaba de él era que en la misa, cosa que tengo que admitirlo, muchas veces me daba pena porque él no le importaba quién estuviera alrededor de él, él aplaudía. Cuando estamos en las alabanzas que estaban cantando, él no le importaba y él decía amén, amén, va, y aplaudía. Y yo decía, ay, todos están callados y él está ahí aplaudiendo. Ya era el gozo del Sí, Señor. yo pienso que ya el Señor ya hace mucho estaba, ya él lo tenía para su llamado. Y empezábamos, tú sabes, muchas veces a hablar del Evangelio. Yo en ese tiempo sabía más que el pastor, Claro. porque pues había nacido en el Sí. Evangelio. Y yo tenía mucho recuerdo de cuando yo crecí en el Evangelio, cuando nos daban en las clases dominical. Pero también quiero decir de que mi esposo tiene su hermana, que ella se llama la pastora Susi Luzuriaga. Ella es pastora cristiana y también les daba, ¿no? Pero mi esposo nunca puso la atención debida que tenía que ser, ¿no? Pero Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Entonces, Dios pienso que usó mucho a la pastora, porque ella venía, reunía a los hermanos, sí, oraba con ellos, les daba palabra y ella fue siempre ahí buscando sus hermanos, su familia, llevando esa palabra, y aparte de eso yo hablaba con él en la casa. Entonces igual él todavía en ese tiempo no aceptaba y él decía, no, esos evangélicos cristianos bullosos y que todos aleluya. Yo le decía a él, mi amor, no hables así, No hables porque así. porque estás hablando de hijos de Dios, tienes que tener cuidado, no toques los hijos del Señor, porque yo sabía de dónde yo había venido y la importancia de tener ese respeto, ¿no? Entonces, en ese tiempo pues él no entendía, más sin embargo yo, a pesar que estaba apartada en el Señor, yo lloraba y tuvo mucho tiempo que yo lloraba, porque yo sé que el Señor en esos tiempos siempre me buscaba, volvía a hacer esa llamadita en el corazón de uno, y yo siempre le decía, Señor, yo le decía, todavía estoy joven, todavía quiero bailar, todavía quiero tomar, todavía quiero vivir el mundo, yo sé que tengo que regresar contigo a tus brazos, pero dame chancecito que estoy joven. Yo le ponía muchas excusas al Señor. Y yo le decía, mira, mi esposo es católico, apostólico romano, y si voy contigo, regreso contigo, de pronto hasta me va a pedir el divorcio, Yo creo que el Señor tuvo una paciencia conmigo, y hasta de pronto hasta se reiría de esa ovejita que se había descarriado, ¿no? Y entonces yo siempre hablaba con él y yo le decía que mi esposo así, asado. Entonces, en el proyecto, en el caminar, en el que venía su hermana, la pastora, y les daba palabra, ella siempre venía a una iglesia que queda muy cerca de la casa de nosotros. Por allí empezó a ir la hermana María Luzuriaga, con la hermana Kenia, pero la hermana Kenia acompañaba a su mamá, que su mamá ya venía siendo cristiana. Entonces ya cuando venía de Guayaquil llegaban allá a la iglesia. Entonces con la hermana María ya empezaron a ir, y
fue como todo, caminando así, ¿no? Hasta que un día yo estaba en la iglesia católica y yo cantaba en el coro. Oye, hacía alabanza ahí. Sí, También. Mi esposo siempre me dice, tú ya hacías mímica. Entonces, pero uno no entiende hasta este tiempo ahora que uno dice, wow, desde antes ya el Señor me tenía cantando en la iglesia católica. Claro. Yo cantaba Sí. ahí, conocí personas maravillosas, Sí, maravillosas. Y entonces él empezó a ir a la... todo empezó porque la hermana María Luz Uriaga decidió bautizarse. Y ella nos invitó porque ellos son una familia muy unida. Entonces yo le dije, mi amor, vamos a ir. Me dijo, no, yo que voy a estar yendo por allá ante los bullosos, de los aleluya. Entonces yo recuerdo, yo le decía, no, mi amor, tenemos que ir porque acuérdese que la familia y siempre hemos sido muy unidos. Al final él aceptó, ¿no? Y fuimos casi como 20, creo, de toda la ¿De la familia. familia? De toda la De la familia. familia. Sí. Y solo porque Solo por el bautizo de la hermana María de Soriaga. Eran bien unidos. Sí, Eran sí. la familia. Incluso fuimos tanto que la pastora, su hermana, con su esposo, que hoy está en la presencia del Señor, vinieron desde Florida, porque ellos viven en Florida. Oh. Vinieron para vivir ese momento tan especial. Wow. Amén. Entonces, nosotros fuimos y éramos tantos que tuvimos que llevarla separado porque pues claro, éramos mucha gente. Hasta el pastor se sorprendió de vernos llegar tanta gente. Y en esos bautizos recuerdo mucho que yo lo tengo grabado, lo tengo grabado. Estaban los hermanos ya en el lago para entrar y entonces estaban preparándose, estaban cantando, estaban los hermanos todos con sus batolitas blancas, preparándose para entrar a las aguas bautismales. Y me dio por chequear al pastor, pero sin ninguna, tú sabes, como grabarlo, ¿no? Y cuando lo grabé, vi que él estaba llorando. Y entonces yo me le arrimé, yo le dije, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Entonces él me dijo, yo no sé por qué te voy a decir eso, pero yo lo único que sé es que yo el otro año voy a estar allá. Lo tocó el Espíritu Santo. Amén. Entonces me sorprendió cuando dijo eso y así fue. Al otro año se cumplió. Si no me equivoco, creo que fue al Comenzaron otro a año. asistir a la misma iglesia desde su tía. Sí, cuando pasó los bautizos, él empezó a ir a la iglesia. Y él vino y me dijo a mí, Sandra, no sé cómo tú lo vayas a tomar, pero yo decidí ir a la iglesia cristiana, ya no voy a ir a la iglesia católica. Y entonces me sorprendió porque él hizo lo que yo tenía que haber hecho, decidirme por Cristo. Perdón, yo soy muy llorona. Entonces, yo le puse muchas trabas al Señor, pero él sintió tanto amor por el Señor que él decidió seguir a Cristo. Entonces él me dijo, no sé cómo tú lo vayas a tomar, pero yo he decidido ir a la iglesia cristiana, no voy a ir más a la iglesia católica, y solamente quería pues hacerte el comentario. Y yo le dije, no, está bien, imagínate uno que va a decirle al Señor, nada, perfecto. Creo que eso la toca a usted. Amén, La tocó. amén, amén. Porque él dio el paso. Amén. Él dio el paso. Sabía que los dos le iban a servir al Señor, pero él lo usó. Amén. La misericordia de Dios es muy Lo grande. alcanzó. Sí, la misericordia. Siempre cuando recuerdo yo digo, Señor, eres tan bueno conmigo. Me amas tanto que ni siquiera te hiciste como a un lado después de tanto rechazo de mi parte, sino que más bien lo que hiciste fue traer a mi esposo a tus brazos. Actuó con amor. entonces. Amor, sí, Yo- entonces... Yo sí he sentido que el Señor responde con amor Amén. en oraciones, sí, es maravilloso. Como dices, es un caballero lleno de amor y misericordioso, que yo digo en su amor inexplicable. Amén, Porque así no- es. No me explico, ese amor no es de este mundo. Amén. No se puede explicar. No se puede Solo explicar. se puede sentir. El amor de Dios no se puede explicar, solo se puede sentir. Entonces, de allí pasó un tiempo hasta 22 de noviembre del año 2012, nunca se me va a olvidar, porque como recuerden que yo les dije a ustedes que yo siempre le ponía pretexto al Señor, pero era entre él y yo cuando hablábamos. Nadie lo sabía. Hasta el 22 de noviembre del 2012, perdón. Sí, era en la iglesia que se estaba asistiendo, estaban haciendo un culto de acción de gracias, ¿no? Y recuerdo que yo vi a mi esposo que se estaba arreglando y recibió un mensaje, un texto. Y en ese texto era mi cuñada, la pastora, Susi.
Y ella me mandó diciendo, el Señor te dice, ay Señor, decía en el texto, el Señor te dice que ya es tu tiempo, que ya no tienes excusa, ya llevó el Señor, ya llevó a tu esposo a sus pies. Entonces yo lloré viendo el mensaje porque yo sabía que era ya Dios hablándome. Claro. Entonces yo me fui, empecé a arreglarme muy contenta, muy gozosa, dándole gracias a Dios. Y recuerdo que mi esposo me dice, ¿tú a dónde vas? Porque yo no estaba yendo con él. Y yo le dije, yo me voy contigo. O sea que él dijo yo voy y él empezó a ir solo. Usted Solo. aún Yo no. iba a la iglesia católica, Sí, todavía cantaba en la iglesia católica. Wow. Y él iba a la iglesia, todavía no había aceptado a Cristo, pero él estaba ahí escuchando palabra, adorando al Señor. Y porque él, como muchos de nosotros pensamos que solamente tú puedes pasar al frente a recibir a Cristo cuando tú sabes que es el Espíritu Santo que te está tocando, porque las cosas de Dios no son un juego. No puedes pasar adelante y decir, te acepto como mi único Salvador, pero después vas a vivir una vida que no es acorde a lo que el Señor habla en su palabra. Tú pasas adelante convencida a través del Espíritu Santo que ese es el día. Exacto. Ese mensaje fue ¿Sabe como qué? un despierta del Señor. me Ya te impactó. contesté. Me impactó ese mensaje a mí. ¿Sí? Me llegó, sí. Me llegó, como le digo, en su misericordia Dios actuó ya. Amén. Actuó. Sí, amén, Actuó. así es. Totalmente cierto. Y qué hermoso es el Señor, ¿no? Amén. Como a pesar de que usted le había dicho, pero quizás eran todos pretextos, excusas. Sí, sí. Pero sí. ese fue el momento donde se dijo, es verdad, El volver lo a llamaste. casa. Amén. Ese fue el volver a Amén, casa. Amén. Qué hermoso testimonio. Amén. Aquella historia, ¿no? De cómo Dios trabajó en sus vidas, y así también nosotros animamos a todas las personas que nos están viendo en este momento a que puedan escribirnos, contarnos su testimonio y así nosotros poder compartirlos. Así que no se olviden de suscribirse y estar atentos al programa Vamos por Fe. Esto vamos a ayudar pues a que otros sigan a Jesús. Amén. Ya volvemos. Vamos por fe, jóvenes de fuego creyendo en... Servir juntos a Dios. Hoy tú y tu esposo sirven juntos al Señor. Amén. Cuéntame cómo fue ese proceso en el cual ya nos dijiste que Él decidió, antes que tú seguirle, obedecerle al Señor. ¿Cómo fue ese trance de tiempo en la cual ya decidiste acompañarlo y caminar juntos? Amén. Bueno, cuando recibí el mensaje por parte del Señor, o sea, con mi esposo a la iglesia, pero una de las cosas que yo le pedí al Señor, porque yo ya había ido varias veces a la iglesia anteriormente, pero siempre por eso digo que para estar adelante y recibir a Cristo es algo muy serio, porque yo hice 2 veces eso, pero cuando salía de la iglesia volvía otra vez a lo mismo, a las mismas andanzas. Entonces yo sabía que no había sido genuino, ¿no? Entonces ese día cuando recibí el mensaje, yo le dije, Señor, yo voy a saber cuando este es el día, ya es el día que regreso a tus brazos, cuando yo salga de ahí y no me importe más nada lo que me ofrece el mundo, que es el baile, el trago, tantas cosas por las que uno piensa que no es nada malo, que al final es algo que el Señor nos enseña, que nos aparta de la presencia de Dios. Así Porque es. cuando tú tienes el Espíritu Santo, y eso es lo que mucha gente no entiende, cuando el Espíritu Santo de Dios está dentro de ti, como dice en la palabra de Dios, tú no puedes servirle a otro Dios. Y el emborracharte, el hacer cosas que no agradan a Dios, es simplemente que estás viviendo una vida apartada del Señor, ¿no? del Señor, sí. Cuando uno ya, el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, es cuando el Señor nos trae a santidad. No somos perfectos, pero estamos luchando día con día, y dice la palabra de Dios que abogado tenemos, que es Jesucristo. Así es, pero sí. Él nos está moldeando, nos está trabajando todos los días para poder ser dignos de irnos con Él al cielo, ¿no? Entonces, ese día yo le dije, Señor, si este es el día, es que yo voy a saber que cuando salga a la iglesia, solamente quiero vivir para ti. Y así fue. Llegamos a la iglesia,
Recuerdo tanto que la hermana Marisa Alessandro estaba al lado mío. En ese momento yo no la conocía, como la conozco ahora, que es de gran bendición. Entonces yo sentía la necesidad de pasar porque yo sabía que ese era el momento. ¿Había una administración? Sí, claro. Entonces, pero yo no tenía como pena de pasar. Tenía como pena de pasar. Y la hermana, la sabiduría que el Señor le ha dado, ella se me acercó y me dijo, ¿tú quieres pasar adelante? Le hizo ¿Quieres la recibir a invitación. Cristo? Amén. Y eso es muy importante. Es importante porque uno nunca sabe si la persona está en una lucha, pero siempre debe ser como una pregunta, nunca como un te saco de allí para que vayas adelante. No. Claro, debe sino ser una como invitación. Una ¿Te invitación gustaría con pasar? mucho amor, sí, porque exacto. tú no sabes la lucha que está teniendo la persona, Así es. que puede ser penosa. Y es muy importante no empujar a la persona a recibir, ¿no? Si esa persona te dice que no, se sabe Exacto. respetar, ¿no? Y recuerdo tanto que yo le dije sí, y yo la cogí de la mano y pasamos, ella me ayudó a pasar adelante, y desde ahí para allá ya no quise saber nada de lo que era música, salsa, algo que yo solamente, yo escuchaba, ya las piernas mías ya estaban rodando, entonces... Y yo ver eso, ese cambio, yo decía, Señor, gracias, hoy fue el día. Entonces ya empezamos a asistir a la iglesia, empezamos a recibir palabra del Señor. Ya el Señor tocó el corazón del pastor para que fuera al instituto, porque en su corazón el pastor lo que quería era aprender más de la palabra de Dios para no ser engañado, porque tristemente la palabra de Dios nos dice que a los finales tiempos muchos serán engañdos, ¿no? Por no conocer bien la palabra del Así Señor. Y él quería caminar bien, él se enamoró del Señor de tal manera que yo lo veía él todos los días leyendo la palabra, lo veía todos los días recibiendo del Señor en la palabra, y leía lo que yo nunca, antes de Cristo, yo nunca lo había visto en mi esposo. Yo si acaso lo veía él leyendo el periódico para ver los Yankees, Barcelona, tú sabes, el fútbol de Ecuador, Ajá. o el béisbol, ¿no? Sí. Y entonces eso, si tú le preguntabas todo lo que fuera de deporte, él estaba ahí. informado. Sí, porque, y eso a mí me asombraba mucho, porque él hablaba con las personas y tenía temas, pero de allí no leía. Entonces, y yo después ver lo que era como que Usted vio el cambio en él ya. Sí, amado, era como que se quería comer la Biblia, y era ese buscando esa intimidad con el Señor, y eso me llamó mucho la atención, de tal manera que yo después vi que el alumno superó al maestro, porque yo al principio con lo poco que yo me daba cuenta y me enorgullecía diciendo yo sé más que él, Ajá. pero después yo empecé a ver que no, él ya después con ese amor, con esa dedicación al Señor, ya él me enseñaba a mí. Entonces él empezó a ir al instituto, se empezó pues a trabajar para el Señor en la iglesia, el Señor lo puso en gracia delante del pastor. Y entonces el pastor lo puso a él dar, el hermano Lisandro lo llamó para dar clases de bautismo. Él iba con los hermanos de evangelismo a los ancianatos, que yo le decía a mi esposo, ¿y tú qué vas a hacer un ancianato si pobrecito su mente no están bien? Porque yo una vez fui y yo lo veía que él daba la palabra con ese amor, y las personas que estaban ahí mentalmente no estaban bien, y lo que hacían, tú sabes, como no estaban en eso. Si acaso había uno o dos que le estaban prestando atención, pero los demás no. Y eso a mí como que me dio tristeza, y decía, wow, pero él está aquí dando la palabra y nadie le pone atención. Y yo fui, y después en la casa le dije, mi amor, pero ¿por qué? Y me recuerdo tanto que él me dijo, tú no sabes si Dios en su infinita misericordia, a pesar que tengan su mente así perdida, está ministrándole al corazón de ellos. Porque él es Dios. Eso le iba yo a decir, que él no estaba trabajando en terreno inestable. Por ahí Dios iba a hacer lo que usted está diciendo, abrir la mente de uno de ellos, y que como sabemos que la palabra de Dios no regresa vacía, ¿no? Sino que cumple su propósito. Y es por eso que cuando uno hace su prédica, es poderosa la palabra. Iba a ser transformado cualquiera de ellos. Amén. También era porque él entendía que él estaba sirviendo a un Dios vivo, y él prefería obedecer a Dios y no al hombre. Claro. Entonces él me enseñaba mucho. Yo cuando lo escuchaba, yo podía ver como ese amor que el pastor tenía por el Señor. Y entonces así
fue trabajando, después el pastor lo puso con algunos hermanos a abrir los cultos porque se hacía un devocional como hacemos en la iglesia de media hora, y ahí también lo pusieron a orar. El pastor de la iglesia lo puso a hacer los devocionales. Con algunos hermanos que también lo daban. Entonces el Señor lo fue poniendo en gracia y él empezó a trabajar en la casa del Señor, lo hacía con mucho amor, salía a evangelizar con los hermanos, a dar cafecito, pan, y les daban la palabra. Nosotros abríamos el garaje de la casa, lo abríamos, se la pusimos a disposición de los hermanos de evangelismo, e incluso, si no me equivoco, hay algunos hermanos que tenían muchos instrumentos y los llevaban a la casa, lo ponían, le dábamos la llave, hermanos, aquí está la casa. El Señor empezó a usarnos, ¿no? Empezó como que fuéramos instrumentos para el Señor, pero porque había un propósito, ¿no? Para el tiempo que ya el pastor iba a ser llamado como pastor. Ajá. Usted estaba ahí siguiendo sus pasos ya. Ya los dos iban caminando juntos en la palabra. Ya después que usted dijo, a Dios le dijo, bueno, hasta aquí. Y él la trató, dijo, bueno, hasta aquí, ahora sigue. Amén. Le tenía preparado a su esposo. Amén. Para que él sea el que la lleve. Amén. Recuerdo mucho que en el tiempo que yo ya regresé a los brazos del Señor, ya me quise bautizar. Pero mi esposo en ese momento no era que no quisiera, sino que teníamos niños pequeños, entonces ponía como excusa. Y todavía había algo que no había dejado, que le amaba mucho, y era el fútbol. Era... Era apasionada. Dicen en Guayaquil, pelotero. Pelotero, sí. Y yo siempre doy como testimonio, yo nunca tuve problemas con mi esposo de mujeres, de tragos, de nada de eso, sino el fútbol. El fútbol, y yo peleaba mucho. Pero cuando él empezó a recibir clases de bautismo, que el hermano Lisandro, un siervo, tremendo siervo de Dios, él no le ve problema a nada. Entonces el pastor le dijo, no, es que no puedo, porque aquí, no te preocupes, yo voy a tu casa. Y eso es el hermano Lisandro, tremendo ejemplo como líder, ¿no? Él, no me vas a dar excusa, no, yo voy allá. Y él empezó a darle clases a él y al hermano Rubén Alberto, que es el sobrino del pastor Rubén. Ajá, entonces ya se bautizó, ya él empezó a trabajar en las cosas del Señor, y entonces ya después el Señor empezó a hacer el llamado al pastor, cosa que yo en ese tiempo todavía no sabía nada. ¿Qué ha significado servir a Dios juntos como matrimonio en todo este proceso? Si te soy honesta, al principio fue muy duro para mí, porque tenía miedo. Como fui criada en el Evangelio, siempre mi pensamiento era que Dios no es un juego, y el llamado pastoral no es un juego. Y siempre yo sabía de pequeña que el llamado era de parte de Dios. Y como se escuchan muchos casos de que hay personas que piensan que hace un llamado pastoral, pero al final se ve que no ha sido un llamado pastoral. Entonces ese era mi temor, que el llamado de mi esposo no fuera un llamado de parte de Dios. Entonces yo siempre le decía... ¿Usted tenía dudas? Claro, sí, yo tenía dudaba del llamado de mi esposo. Y yo le decía, ¿tú estás seguro que viene de parte de Dios? ¿No será que, como muchos te dicen a ti, eres pastor, influenciado por hermanos, sí, por el hombre? O yo incluso le decía, o también tú, ¿no será que tú crees que estás siendo llamado como pastor, pero al final no es? Tienes que cerciorarte. Y le decía, porque el servirle a Dios no es un juego. Porque aunque yo no tenía conocimiento de lo que era servir con el pastor, como esposo, como pastores, pero sabía que no era fácil el llamado. Yo sabía que iba a ser un llamado muy arduo, muy difícil, y tenía temor en ese tiempo. Como dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor. Temor a Jehová. Amén, así es. Carolina. Y cuénteme, el nombre de la iglesia es Nuevos Comienzos en Jesús. ¿Por qué pensaron en este nombre? Bueno, recuerdo que cuando el pastor, mi esposo, me dijo el nombre de la iglesia, no me gustó. Yo creo que el Señor conmigo es como que lo puso primeramente al pastor, como que esta es tu primera ovejita, con este que te voy a trabajar. Y entonces fui como una ovejita rebelde, ¿no? Entonces yo decía, ay, pero Nuevos Comienzos de Jesús, pero ¿por
qué ese nombre? Otro nombre, hablando de la fuente, vida, pentecostal. Entonces tenía muchas cosas en la mente. Entonces, él se ponía serio conmigo, me decía, bueno, ese es el nombre que el Señor me dio. Entonces decía, pero ¿cómo tú sabes? Me dice, bueno, porque el Señor me lo manifestó en un sueño. Entonces, más sin embargo, él no me daba mucha información porque en ese momento él estaba en esa intimidad con el Señor, recibiendo de parte del Señor, porque tuvo una manifestó en un sueño. Entonces, más sin embargo, él no me daba mucha información porque en ese momento él estaba en esa intimidad con el Señor, recibiendo de parte del Señor, porque tuvo una lucha, no fue como que ya fui llamado, ya entré, no. Tuvo un año en ese proceso, en esa lucha. Y entendí después, por mi parte, entendí el nombre de parte del Señor, porque yo siempre le preguntaba al Señor, pero ¿por qué ese nombre? ¿Tuvo revelación en ese momento? Sí, pero lo entendí ya en la iglesia. La iglesia, porque el Señor me procesó para entender el llamado de mi esposo, duró casi como yo, dándole dolorcito de cabeza al Señor. Fue como 3 años que el Señor tuvo que trabajar conmigo para que entendiera el llamado genuino del pastor. Y el Señor me lo reveló fue por las mismas ovejas. Porque yo veía que llegaban muchas ovejas que ya habían conocido de Cristo, pero habían sido lastimadas, habían sido vituperiadas, habían visto muy mal testimonio en la iglesia y se habían apartado del Señor. O simplemente había pasado algo en su vida que les hizo apartar del Señor. Entonces llegaban a la casa del Señor y yo escuchaba cuando ellos decían, wow, el Señor me habló por medio del nombre de la iglesia, porque yo quiero un nuevo comienzo en Jesús. Y yo decía, ok, y ya el Señor empezó a revelarme el por qué el nombre de la iglesia, que era para aquellas ovejas que llegaban, que regresaban otra vez al redil, regresaban otra vez al camino del Señor, ¿no? Claro, eso es lo que representa el nombre de la iglesia. Aparte, recibió discernimiento de parte de Dios. Así fue. Es maravilloso. Ya Dios había decidido el nombre por el propósito para el cual tenía ya, ¿no? O sea, de aquellas ovejas que habían sido maltratadas, vituperadas, o no haber visto buenos ejemplos de los mismos pastores, ¿no? Entonces, llegar ahí representaba pues lo que es el nuevo comienzo, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de misericordia que el Señor les daba, pues nos da a todos. Amén. Nos da a todos. En su Amén. misericordia todos los días nos da una oportunidad para ser agradable al Señor. Amén. Que también para ese tiempo, si recordamos, el Señor abrió la iglesia en un tiempo de pandemia, donde muchas iglesias cerraban y Él abría esta. Esa también fue otra manifestación que el Señor me dio de reconocer que era un llamado genuino de Él, porque cuando la iglesia se abrió, justamente el presidente había dicho que se cerraba todo. Se cerraba toda la congregación, todo evento público, ¿sí? Y yo le decía, mi amor, pero ¿y ahora? Y me decía, no te preocupes, Dios tiene el control. Esa situación a usted le daba más pie para no creerle, sino, claro, sino más bien decir, oye, mira tú, todos cierran y tú quieres. Y no era tanto como que lo que pasaba era como yo preguntándole, wow, Señor, quería ver qué iba a pasar. O sea, si era un llamado de Dios, yo quería ver, se van a abrir puertas, como dice en la palabra de Dios, que Así Él es. abre puertas donde nadie las puede abrir. Sí. Entonces yo empecé a ver que sí era así, que Él abría puertas donde nadie las podía abrir. Recuerdo tanto que el primer culto que hubo en la iglesia, el pastor arregló la sala tan bonito, le sacó brillo al piso, puso muchas sillas y yo por allá en una esquina. ¿Tú crees que van a venir tanta gente? El pastor tiene que... Pero lo doy como testimonio, Sí, para claro. que todos sepan que los pastores también somos seres humanos. Somos humanos, claro. Y que pasamos por muchas situaciones y que como seres humanos también el Señor nos capacita en el caminar Así es. para con Dios. Todo aquel que quiere servirle al Señor, el Señor con lazos de amor los va a usar. El Señor siempre nos dice en su palabra que en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, y eso es lo que hacía el pastor. El Señor le iba dando y él iba trabajando y el pastor lo hacía con ese amor, con esa entrega, con esa dedicación. Entonces yo dudaba de que vinieran muchos hermanos o personas porque estábamos en el tiempo de la pandemia. Y yo decía, ¿quién va a venir
si nadie quiere salir a la calle a contaminarse. Y también había un límite de estar en la calle hasta las Así. 8, de ahí no podías estar más. Amén. Todos esos limitantes que luchó el pastor, que él nos contó en el podcast, que se les recomiendo, Ujú. su historia de fe, cómo él fue llamado para servirle a Dios. Amén. Entonces, justamente él puso las sillas que se debían colocar por lo mismo, porque había restricción y solamente había una cierta cantidad de personas. Ujú. Separados. Sí. Entonces, lo que me sorprendió fue que se llenó. O sea, usted veía pocas sillas y además veía que muchas. No, y fueron a la iglesia. Yo decía, ¿están aquí? Wow. Y ese fue el primer culto en la iglesia. Después fuimos a la casa de la hermana Kenia, que también fue de bendición. Y el enemigo pues usó a personas alrededor, mandaron la policía fue a la casa de la hermana Kenia, y eso que el culto era en el patio, pero más sin embargo la policía fueron, chequearon, nos pidieron permiso si quería que si los dejamos entrar a la casa, nosotros entren, no pasen, porque todo lo estábamos haciendo conforme a la ley. Conforme a la ley. Porque el Señor nos manda a ser respetuoso con la ley, ¿no? A seguir las leyes terrenales, ¿no? Y ellos se dieron cuenta que todo estaba bien, pero ya... Tenían distanciamiento también, no sí, estaban juntos. Sí, todo se estaba haciendo estaban conforme. cumpliendo. Entonces, recuerdo mucho que el hermano Rubén Alberto, el sobrino del pastor, le dijo, tío, no se preocupe, que aquí vamos a estar. Pero ya había una preocupación en el corazón del pastor porque no quería meter en problemas a su sobrino. Y él empezó a buscar dónde podían rentar una iglesia. Y el Señor le puso en su camino al pastor que nos rentaba, que ha sido en ese tiempo, fue de gran bendición, eres de gran bendición, ¿no? Se conocieron en el camino, o él llegó. Por medio de un hermano de la iglesia que, si no me equivoco, iba al instituto, y el hermano conocía al pastor Peña, y entonces él habló con el pastor Peña, y el pastor Peña dice como testimonio que él sintió en su corazón ir a verlo. Y tengo entendido incluso que el pastor Peña había tenido un atentado en ese tiempo. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan que hubo un tiempo aquí que tú caminabas en la calle y te pegaban, de la nada venían y te pegaban o te cortaban la cara, y a él le pegaron. Entonces él creo que estuvo en ese tiempo en el hospital, pero él dice que él sintió la voz del Señor que le decía, ve y atiende a mi siervo. Y cuando se reunieron, él supo que que debía rentarle al pastor Rubén, y ha sido de gran bendición para nosotros, y nos abrieron un día en la iglesia, un día nos abrió para hacer culto. Ya preparando el Sí, camino, el ¿no? terreno. Amén. Porque le dice, ve y atiende a mi siervo. O sea, sí. increíble, ¿no? Increíble. Amén. La manifestación de cómo actúa Dios Amén. en su Santo Espíritu. Es maravilloso Dios cómo le provee, le da la provisión para que Él siga y sepa que Él lo está respaldando en todo momento. Amén, Maravilloso. amén, así es. Comenzaron con un día. Comenzamos con un día y eran como de 10 a 15 personas. Esa es otra. Yo veía la iglesia casillera y decía, santo, se va a llenar. Pero el Señor ha trabajado mucho conmigo. La ponía Pero la veía grande la iglesia. sí, yo pienso que el Señor trabajó conmigo en esa área porque Él necesitaba enseñarme que todo lo que se hacía en la iglesia provenía de Él. Recuerdo que hubo un culto de un domingo que fue un maestro de mi esposo. Me disculpo porque en este momento no me acuerdo del nombre del maestro, tremendo maestro, increíble las palabras. Y recuerdo tanto que ese día yo ya sentí que el Señor me dijo, hoy es el día que tienes que creer. Porque cuando Él venía a dar la palabra, Él venía con una palabra ya puesta, ¿no? Pero dice que cuando Él iba en el trayecto, el Señor le cambió la palabra totalmente. No, tú vas a dar esta palabra. Pero lo que Él no sabía era que esa palabra venía para mí. O sea, la palabra es para todos. Así es. Pero yo la tomé para mí porque me estaba hablando. Y recuerdo tanto que yo tenía mis manos alzadas pidiéndole al Señor. Y en ese momento yo gemía porque yo sentía que el Espíritu Santo estaba trabajando conmigo. Y yo tenía mis manos alzadas pidiéndole perdón al Señor por tanto dolor de cabeza que le daba al Señor. Y recuerdo tanto que el maestro, él se bajó hasta donde yo estaba y él me tocó las manos, me hacía así.
Y él me decía, el Señor te dice que es tiempo de creer, que es tiempo de creer, pero él no sabía que yo estaba en ese proceso. Él ni siquiera sabía, dio el tema. El Espíritu Santo le estaba hablando. Entonces ya ahí yo entendí que ese era el día en que yo debía creer que lo que todo estaba pasando venía de parte del Señor. Y ya de ahí para adelante empecé a trabajar no había más dudas. Con mi pastor, sí. Amén, amén, gloria a Dios. Vamos por fe, jóvenes de fuego creyendo en Él con fe, con fuerza. Bien, y continuamos con Vamos por Fe. Y ese camino que siguieron luego que ya tenían un día solamente para adorar al Señor en una casa de oración propiamente. ¿Cómo fue que ya poco a poco fueron alargando los días, añadiendo días, añadiéndose las personas que asistían? Ya eso era un proceso. Cuéntenos, por favor. Bueno, cuando nosotros empezamos con un día, fuimos también muy bendecidos por las personas que el Señor nos permitió abrir la iglesia. Recuerdo mucho que todas las personas que han estado en la iglesia con nosotros siempre han dejado como ese granito, ¿no? De una u otra manera, algunos se han tenido que ir por otro estado o algo así. Y empezamos a trabajar, éramos como un pulpo, ¿no? Sí. Éramos pocos, pero trabajábamos, que sí, en el púlpito, acá en la cocina. Todos ayudándonos, sí. A pesar que era un día, pero se trabaja para el Señor y al Señor se le da la excelencia. Amén. Entonces, en el proceso, una de las cosas que el Señor me permitía también ver es que Él empezó a traer, a abrir los ministerios, cosa que he aprendido que no es muy fácil en una iglesia tener los ministerios tan rápidamente, ¿no? Siempre hay como un proceso, un tiempo para traer líderes y que abran ministerio, pero aquí en la casa del Señor, bendito Dios, porque yo sé que cuando tú estás trabajando, cuando es un llamado de Dios, se respalda, Dios lo respalda. Entonces, Él empezó a traer líderes a la iglesia, líderes que incluso yo decía, no van a venir, o sea, porque somos el hermano Lisandro, la hermana Marisa, son personas que fueron nuestros líderes, fueron eran líderes en la iglesia donde comenzaron ustedes. Amén, sí, entonces ni por nuestro pensamiento que fueran a venir con nosotros, pues porque ellos estaban en su iglesia, ¿no? Y empezaron a llegar y llegaron otros hermanos también ya siendo líderes, personas preparadas que el Señor fue preparando y empezó a abrir los ministerios, ministerio de caballeros, ministerio de alabanza, de los niños, o sea, fue abriendo el ministerio, por ende ya empezó a venir muchas más personas y se necesitaban más días. Entonces, en la iglesia que estábamos rentando habían 3 iglesias. La iglesia del pastor Peña, otra iglesia y nosotros. Funcionaban 3 iglesias. 3 iglesias, sí. Y entonces la segunda iglesia que estaba, se fueron. Entonces, al ellos irse, tuvimos la oportunidad de coger los días que ellos tenían. Y empezamos pues a trabajar esos días que ellos ya tenían anteriormente. ¿Qué días que hacían? Sí, yo sé que nosotros cogimos el día domingo, empezamos el domingo a las 6 de la tarde, que por eso el culto que no se ha cambiado, porque ese fue el que el Señor nos permitió tener, cosa que le agradezco al Señor, porque por mi trabajo yo puedo estar los domingos en la iglesia, porque yo soy CNA, yo soy asistente a enfermera, yo trabajo con los pacientes, entonces mi trabajo es de 7 a 3 de la tarde, el trabajo un poco retirado de lo que es en la casa, como a media hora, 20 minutos. Entonces los domingos me permite rápido llegar a la casa, arreglarme, no alcanzo ni a comer ni nada y me voy rápido para la iglesia. Y ese fue un horario que a mí por lo menos me benefició mucho, ¿no? Y le doy la gloria al Señor. Entonces, después ya empezamos los martes de oración. Pero para esto nosotros ya desde la casa estábamos por Zoom haciendo oración con los hermanos. Nos reuníamos por Zoom, orar. Y así, poco a poco, fue abriendo los días hasta que empezamos a ver que la iglesia ya empezó a llenarse y nosotros empezamos a hablar con el pastor para mirar si podíamos rentar un lugar más espacioso. Y recuerdo mucho que el pastor nos dijo que el Señor le había enseñado a él de que no se preocupara, que le iba a dar la iglesia ya formada, que no era muy poco lo que se le iba a hacer, ¿no? Y justamente para ese tiempo que estábamos orando y todo eso,
el pastor Peña habló con el pastor de nosotros diciéndole que por cuestión de salud él iba a tener que dejar la iglesia, el ministerio. Entonces, cuando le dio la noticia, él vino y nos dijo, nos asombramos porque prácticamente la iglesia no se le tuvo que hacer nada, solo unos pocos arreglos, pero el Señor nos la entregó ahí. Claro, un arreglo completa, como un mantenimiento nada más. Amén, Pero como ahí, el Señor le había manifestado el pastor. Y entendemos que para este tiempo estamos trabajando como iglesia para adquirir una iglesia más grande porque pues están llegando almas y queremos que las almas vengan a Cristo porque Cristo viene pronto y Así viene es. por una iglesia donde Él dice que es santa, limpia, sin manchas, ¿no? Y entendemos que la iglesia somos nosotros, ¿no? Así que así empezamos y hoy es el día en que ya la iglesia, gracias al Señor, está funcionando a full time. Es tanto así que no tenemos ni tiempo, ustedes lo saben. Estamos siempre trabajando para el Señor. Es de saber de que nosotros como iglesia, toda iglesia siempre van a haber mucho para trabajar para el Señor. No es fácil porque estamos hablando que somos diferentes personas con diferentes caracteres. El Señor nos está moldeando, estamos caminando en ese proceso de cambio, siempre y cuando nosotros nos presentemos al Señor con esa humildad, haciéndole Así saber es. al Señor que queremos cambiar para Él, por amor a Él, ¿no? Y no es fácil, pero lo hacemos con tanto amor para el Señor que es un gozo poderle servir al Señor. Claro, el Señor ve eso, ese esfuerzo que tenemos cada uno y que lo hacemos de corazón. Amén. Y como decía en la palabra, la mies es mucha y los obreros son Son pocos. pocos, así es, así es, así es. Impactante, diría yo, el testimonio porque nos revela que es un Dios poderoso, ¿no? Que primero les da un día, luego les va otorgando otros días, se va a una iglesia y luego pues el Señor los preparó para decirle, bueno, aquí está tu iglesia, ¿no? Amén. Y sabemos que el Señor va a seguir obrando para más, Amén. siempre. Amén. Hay que entender que el Señor está llamando a la iglesia a despertar. Porque por muchos años la iglesia cristiana ha sido muy contaminada por muchas ideologías que no son bíblicas. Por eso es tan importante pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a una iglesia donde estén dando la sana doctrina, que sabemos que no es perfecta porque solamente Dios es perfecto. Dios es perfecto, sí. Van a haber muchas situaciones que nos van a sobrepasar, pero esa iglesia debe llevar la palabra. Si esa palabra es cristocéntrica, es una palabra donde te hablan del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, una palabra donde nuestro fundamento es nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió por nosotros, que dan la palabra, enseñan la Biblia, que es el libro, este es el manual del Señor para nosotros, ¿no? Así es. Es de entender de que yo escuchaba de un pastor donde decía que así como los electrodomésticos vienen con un folleto, Con un una manual. guía explicando cómo se trabaja, cómo se hace, cómo fue hecho, así el Señor nos dejó este manual para que nosotros, conforme a su palabra, guiados por el Espíritu Santo, podamos llegar a ser esa estatura perfecta que el Señor quiere. Sabemos que mientras estemos aquí en la tierra no va a haber perfección, solamente cuando estemos delante del Señor, pero como dice Pablo en la palabra del Señor, tenemos que caminar la carrera. Y no es el que llegue primero, es el que sea constante en la carrera, que así se caiga, se levante y llegue a la meta, ¿no? A eso es lo que el Señor nos ha llamado, ¿no? Así es. Bien, tenemos una pregunta de un televidente, podemos decir, ¿no? De TikTok, Amén. que nos está viendo por las redes sociales en vivo. Dice que él es católico porque se está identificando con su testimonio ahora mismo. Amén. Luego decidió asistir a la iglesia cristiana. Iba asistiendo, pero luego él comenzó a ver como hipocresías. Entonces él vio a sí mismo, sintió ese temor que seguir a Dios es algo serio. Entonces él mejor decidió también abandonar. ¿Qué le diría usted a aquel televidente que nos está viendo en este momento el podcast y que se identifica con su testimonio? Amén. Yo te diría que ese
esa palpitación que tú sientes de buscar al Señor, ese es el Espíritu Santo, es el Señor hablándote a tu corazón, a que busques de Él, te llenes de Él, y que como hermana en Cristo, como sierva del Señor, te puedo decir que pon tu mirada en Cristo. No pongas tu mirada en el hombre, porque el Señor dice en su palabra, maldito el hombre que pone la mirada en el hombre y no en Él, porque como seres humanos siempre vamos a fallar, y la iglesia cristiana no está excepto de eso, ¿no? A pesar de que somos hijos de Dios y estamos caminando por obediencia, el Señor todavía trabaja con nosotros en áreas. Hay muchas áreas que el Señor trabaja con nosotros en la iglesia, pero cuando nosotros ponemos la mirada en Cristo, nada nos va a apartar del Señor, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Confía en Cristo, entrégate a Cristo en espíritu y en verdad, entrégate a Él con todo su corazón, porque Él tiene un propósito para tu vida, y el propósito de Dios para la vida de nosotros, los seres humanos, es salvarnos, salvar nuestras almas, que el día que partamos de este mundo podamos ir con Él al reino, a su casa, donde Él nos está preparando morada. No pongas tu mirada en el hombre, porque por vivir en esta carne, en este cuerpo, todavía estamos en condición que estamos luchando contra el pecado todos los días. Pero es ahí donde el Señor nos dice que mientras leamos la palabra, mientras estemos en oración, mientras tú vas conociendo del Señor a través de la palabra, guiado por el Espíritu Santo, Él te va a guiar a cómo tú tienes que caminar con el Señor. No tengas miedo. Yo por mucho tiempo tuve miedo porque no quería fallarle al Señor, pero al final comprendí que siempre voy a fallarle, porque soy un ser humano, pero que Dios en su misericordia me dice que abogado tengo yo delante del Padre, y ese es Cristo Jesús, que cada vez que yo caiga voy a ir a los brazos de mi amado Jesucristo, voy a pedirle perdón, voy a decirle lo que he hecho, y Él me va a levantar, me va a permitir seguir caminando para la obra, para darle la gloria y la honra al Señor. Mira, mi niño, yo te puedo decir de que si nosotros ponemos la mirada en el hombre, muy fácilmente no vamos a seguir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque en este tiempo, siempre ha sido así, pero pienso que en este tiempo más las iglesias están contaminadas, porque están prefiriendo vivir una vida cómoda que vivir una vida en sacrificio en el Señor. Es decirte, yo sacrificio es buscar de la palabra de Dios, buscar de la presencia de Dios, orar en las noches, estar velando, quiere decir estar buscando siempre la presencia de Dios, apartarse de lo que del mundo que nos aparta del Señor, de amistades que tal vez no nos ayudan a poder acercarnos al Señor, de cosas que al final para nosotros pensamos que está bien, pero el Señor dice que no está bien, porque esas cosas el Señor simplemente no las acepta, ¿no? Dice en la palabra de Dios que hay cosas que para nosotros son buenas, pero para el Señor son caminos de perdición, ¿no? Así es. Sí. Así no temas, busca al Señor, pídele al Señor que te guíe en la iglesia que Él sabe que tú necesitas, y la iglesia que está preparada para ayudarte a ti a crecer espiritualmente. Amén. Dios te bendiga. Bien, joven, tú que te identificas con este testimonio, con este paso de fe, abre tu corazón a Jesús. Deja que su Santo Espíritu gobierne tu mente y tu corazón. Pastora, Amén. Tenemos un versículo para nuestro joven que nos está viendo pues ahora en el podcast, y para toda nuestra audiencia. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús, en Colosenses capítulo 3 del 1 al 5. La leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está
escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Amén. Así que de parte del Señor, entrega tu vida al Señor y tú vas a ver cómo el Señor te va a dar plena vida, porque Él nos da vida, nos da alegría y nos da la paz que nosotros necesitamos. Amén. Amén, amén. Hoy aprendimos que no importa cuán lejos haya sido, Dios sigue llamando. En Cristo no hay historias perdidas, hay nuevos comienzos en Jesús. Amén. Mi amada pastora, le cedo pues la oración final para que la dirija pues a toda nuestra audiencia. Y pues bien, Amén. con esto pues cerramos un capítulo de Vamos por Fe, esperando pues que todo este testimonio sea pues de mucha bendición para cada uno de ustedes. Amén. Gracias, pastora, por habernos acompañado. Gracias por compartir su testimonio. Y sí, como dijo, esperamos que llegue a cada uno de los corazones. Amén, amén. Gracias por la invitación. Siempre con el pastor hemos dicho que ustedes son de gran bendición para la vida de nosotros. Están con nosotros trabajando en la iglesia. Así que le damos gracias al Señor por la vida de ustedes. Y entendamos algo, que somos siervos inútiles, ¿no? Sí, el Señor nos llama siervos inútiles. ¿Por qué? Porque llegar a entender la naturaleza de Dios, quién es Dios, es imposible. Es imposible, sí. Tendríamos que ver muchas cosas que no estamos preparados para ver, pero que Dios en su misericordia, a través de su presencia, nos guía para prepararnos para que el día que partamos de este mundo podamos ver a nuestro Dios, ¿no? Cara a cara. Así cara a cara. Amén. Vamos a orar, así dándole gracias al Señor Vamos por fe. Vamos Amén. por fe, sí. Gloria así, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, por esta bendición, por esta tarde tan hermosa que me has permitido compartir con mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, por cada persona, Señor, que ha podido conectarse y por aquellos que van a recibir también palabra a través, Señor, de tu canal, Señor, mi Dios, porque sabemos que tú, Señor, lo has hecho, Señor, desde el principio al fin, mi Dios. Te pedimos, Señor, que mis hermanos sean más que bendecidos y que lleguen, Señor, a todas las almas, Señor, que necesitan conocer de ti, que necesitan tener fe, Señor. Aumenta, Señor, la fe, Señor, de este mundo, Padre, para que te puedan recibir con todo su amor, creyendo que tú eres el único Dios verdadero, el único que salva, que rescata, el único que es el camino, la verdad y la vida, mi Dios eterno. Gracias, Señor, por esta tarde, Señor. Bendice, Señor, siempre nuestra vida, pero sobre todo ayúdanos, Señor, a caminar siempre en obediencia a tu presencia, mi Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Y esto fue Vamos por fe. Vamos por fe. Somos luz en la ciudad, jóvenes con sueños e identidad. No caminamos por vista, lo hacemos por fe, caminamos firme en verdad. No importa lo que venga hoy, Dios va con nosotros, no hay temor. Con fe encendida en el corazón, nos levantamos fuerte en oración. Vamos por fe, jóvenes de fuego creyendo en Él con fe, con fuerza. Vamos por fe, generación en Cristo, vamos por fe.
que venga hoy. Dios va con nosotros, no hay temor. Con fe encendida en el corazón, nos levantamos fuerte en oración. Vamos por fe, jóvenes de fuego creyendo en Él con fe, con fuerza. Vamos por fe, generación en Cristo. Vamos por fe, con Cristo al frente. No hay que temer, unidos en fe, llenos de poder. Vamos por fe, vamos por fe. Vamos por fe, vamos por fe, jóvenes de fuego creyendo en Él con fe, con fuerza. Vamos por fe, generación en Cristo.